Bienvenidas mamis a este nuevo capítulo de Modo Mamá, lunes de estreno. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo estás, Ornella? ¿Cómo están, chicas? Sí, nuevamente aquí nosotras esperamos que les guste este capítulo. Tenemos una excelente profesional que nos acompaña hoy día. Presentándolas, Vera. Claro, mamis, ¿cómo están? Bienvenidos al lunes de Modo Mamá. Bueno, aquí tenemos a María Fernanda, psicóloga de profesión. Ella es cofundadora de Blog Creativo, que ya nos va a contar de qué se trata Blog Creativo. Extra micrófono nos estaba adelantando y créanme que no se van a arrepentir de ver este episodio porque sus niños necesitan todo lo que ella nos va a contar. Así que bienvenida. Un lujo tenerte. Gracias. No, gracias de verdad. Estoy muy emocionada de estar acá, de conocerlas a ustedes también y creo que la vamos a pasar bien hoy charlando un poquito sobre los niños y la adolescencia y la crianza respetuosa y demás. Buenísimo. Entonces, ¿por dónde empezamos más o menos? Por lo que hay detrás de Blog Creativo. Contanos más o menos cómo nació. O cómo vos elegiste esta profesión, digamos. O cómo llegaste un poquito más atrás. Ajá, psicóloga, cómo empezó todo. Es que es más. Bueno, yo sí soy psicóloga, estudié en Argentina, estudié psicología en Córdoba, Argentina. Mi orientación era como más psicoanalítica y demás, y después me fui a Bolivia y a mí me gustaba mucho toda la parte de social comunitaria, entonces entré a trabajar a un hogar de niños. Trabajé como más o menos como un año en ese hogar siendo la psicóloga de este espacio y era bastante difícil el trabajo ahí y lo más difícil para mí como profesional en esa área y también con la poca experiencia que yo tenía en esos momentos era ver tantas carencias afectivas, tantas carencias económicas y demás, ¿no? Entonces, cuando yo dejé de trabajar ahí porque también me estaba afectando a nivel personal, me vine a vivir a Santa Cruz y se dieron las cosas para que aparezca en Blog, que era de un emprendimiento de mi socia y su anterior socia, que tenía otro concepto totalmente diferente, que era un concepto más de un café y un espacio para hacer manualidades. Y ahí yo vi a muchos niños que me encantó trabajar con ellos porque eran niños que no tenían carencias, ni afectivas, ni económicas, ni demás, sino tenían excesos. Entonces ¿Exceso? ¿Por qué? ¿Cómo? Excesos, porque eran niños como muy sobreestimulados, eran niños con demasiada atención, eran niños que tenían muchos juguetes, muchas cosas, y yo veía como cierta ansiedad en estos niños, ¿no? Entonces yo pensaba que más bien Blog podría ser un espacio que ayude a regular un poquito esa ansiedad y que ellos también aprendan a disfrutar de cosas simples y pequeñas, ¿no? Entonces me encanta cómo se ha ido dando la vida, digamos, para ir tornando esto, para que pueda haber dos contrastes y que en mi profesión, digamos, dos extremos y que en mi profesión pueda ir como organizando y viendo cómo puedo meter mi granito de aportar en estos dos extremos, ¿no? Entonces, yo creo que si no hubiera tenido esta experiencia tan enriquecedora en el hogar de niños Alalay, jamás hubiera podido mirar con estos ojos a estos niños también e identificar ciertas cosas que creo que van a ayudarlos para toda la vida, ¿no? Porque es como que el cerebro de un niño, sobre todo en los 6 primeros años, es donde se está construyendo el cableado neuronal, ¿no? Entonces, hay ciertas vivencias que ellos van a ir teniendo que me parece que mientras más calmadas las vivan, van a empezar a tener herramientas para toda la vida, ¿no? Entonces, eso es. Blog ha nacido con otro concepto, en realidad. Yo he entrado como psicóloga ahí. A los 3 meses, la socia de mi socia se tuvo que ir del país y yo ocupé ese lugar y como que le dimos un giro, un trasfondo un poco más psicológico, pero sí conservando toda esta parte artística que hay, ¿no? Entonces, es bien bonito porque es un espacio muy creativo, divertido, vivencial, sensorial, en el que se pasan muchas cosas, pero como un poco disfrazadas, porque lo principal es que los niños se diviertan y sobre todo que baje un poco la ansiedad y se relajen, ¿no? Entonces, eso es Blog. Por ejemplo, antes de cámara nos estabas comentando el ejemplo de Frida. Contanos más o menos para que se entienda.
tenemos 3 programas distintos en Block. Uno para niños desde los 2 años, otro para de 3 a 5 años y en el que hablábamos sobre Frida Kahlo, por ejemplo, es el programa de Emocionarte, que es un programa en el que buscamos potenciar la inteligencia emocional en los niños a través del arte, pero de una manera un poco disfrazada. Por ejemplo, nosotros empezamos a hablar sobre, o sea, en vez de hablar directamente sobre la autoestima como tal, nosotros hablamos sobre la biografía de Frida Kahlo. Entonces les empezamos a contar la historia de Frida Kahlo, cómo fue todo su proceso, las enfermedades que tuvo, el rol que ella ocupó en las mujeres en ese entonces y demás. Y los niños van escuchando las historias. A mí me encanta contar historias. Ah, ¿tú se las cuentas? Sí, normalmente sí, pero las profes de Block también lo saben hacer y todas son como muy apasionadas con historia del arte como tal. Entonces... con efectos especiales. Con efectos especiales. El chisme de los artistas, básicamente. ¡Qué bonito! Sí, porque yo creo que lo demás lo aprenden en el colegio, el año y todas las cosas que van aprendiendo, pero el chisme, la parte de atrás, las emociones que encauzaron para que Frida Kahlo haya hecho las obras que hizo, cómo pudo transmutar su dolor en estas obras de arte, fue mágico y creo que toda niña tiene que conocerlo. Bueno, todo niño en general, ¿no? Entonces se habla de eso, son historias muy impactantes para los chicos y después a través de las historias de los artistas ellos van tirando algunas ideas de sus vivencias de todos los días, de su cotidianidad. Entonces es bonito porque es muy íntimo lo que se lleva en Block. O sea, los chicos se sienten en confianza para contar sus emociones y en ese espacio principalmente sus emociones siempre son validadas, ¿no? Entonces... se sienten identificados, digamos. Claro, se identifican con los artistas, sobre todo con Van Gogh. Con Van Gogh se identifican un montón y obviamente todo lo bajamos a un lenguaje que sea acorde a su edad, por supuesto, ¿no? Porque Van Gogh, por ejemplo, hay estudios de que dicen que tenía esquizofrenia o cosas así. Jamás se habla directamente desde la enfermedad, sino se habla de las carencias que tuvo también, que han llevado a que Van Gogh no pueda tramitar ciertas emociones, ¿no? Por ejemplo, la ira. Entonces les digo, y un día se enojó tanto con su amigo y estaba muy, muy furioso y él no tenía herramientas para qué hacer con esa ira. Entonces un día agarró y no se sabe bien qué pasó, pero se cortó la oreja. ¡No! Sí, porque yo tengo un amigo en el colegio que cuando se enoja tira todos sus lápices y que quiere pegar. ¿Y qué le dices tú? Yo lo miro y bueno, ¿y cómo podemos hacer para ayudar a tu amigo, ¿no? Entonces, respirar. Sí. Bueno, entonces, buscar soluciones. Ajá, entonces ellos van empezando a generar mayor pensamiento crítico, ellos van empezando a generar más habilidades sociales, mucho más empatía, ¿no? Porque dicen, Van Gogh le pasó y esto también le pasa a mi amigo, ¿no? Entonces, no a esa magnitud, pero sí, digamos, ¿no? Ajá, o lo ven así ellos, ¿no? No, a mí también me pasa, digamos. Un berrinche, porque al final fue un berrinche, o sea, fue un desborde, ¿no? Pero el desborde de los adultos es más grave que el desborde de los niños, ¿no? O sea, las consecuencias son más graves. Entonces, van identificando ciertas cosas y después de hablar y de entrar en este espacio, vamos y lo ponemos en práctica. Entonces, la noche estrellada de Van Gogh cobra otro significado del que creo que nunca se van a olvidar, ¿no? Porque vamos y conectamos directamente con la emoción y también al pintar ellos van encontrando su singularidad artística, ¿no? Entonces, es mágico todo lo que pasa ahí y tenemos una profe para cada 4 o 5 niños. Entonces es mucho el acompañamiento emocional que hay ahí. O sea, los cupos son reducidos, tampoco que sean 10, 15 niños, ¿no? Tenemos 10, 15 niños y para eso tenemos 5 o 6 profes. O sea, bien, tiene personalizado. Más personalizado. Sí, es súper personalizado y también en los grupos más grandes hacemos muchos trabajos colaborativos. Por ejemplo, hay esto de que pintan su obra de arte de Van Gogh o su autorretrato con Frida Kahlo y demás. Y después hacemos un trabajo colaborativo. Todos hacemos una noche estrellada, como se le imaginen. Entonces hacemos... como en una mesa, se ponen todos los niños, 4 o 5 niños con la profe y van interactuando entre ellos y la profe va ayudándolos a modelar la forma en la que ellos van interactuando, porque ahí
Obviamente van a pelear, ahí va a haber, hay que ver el tema de la tolerancia y la frustración, de cuando yo impongo mis ideas y no me las quieren tomar, o va a haber el que no se anima a decir nada, o el que necesita tener más empatía, porque hay niños entre los 6 y los 10 años, ¿no? Entonces se van viendo muchas cosas ahí en juego y la profe va modelando. Y para que la profe vaya modelando, hemos tenido que hacer todo un trabajo previo del equipo, porque claro, hablamos de habilidades sociales, hablamos de inteligencia emocional cuando los adultos no la tenemos, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer varios cursos con las profes igual para empezar a potenciar estas habilidades sociales y que parta de uno saber cómo orientar a los niños en el momento del conflicto, porque el momento del conflicto es lo más valioso que pasa ese día. El momento de conflicto es la oportunidad para aprender, ¿no? Entonces, todo eso pasa en las clases de pintura. ¡Wow! Buenísimo. Claro, hay una coordinación, preparación para luego trabajar, ¿no? Con personitas que recién van a conocer sus emociones. Exactamente, exactamente. Y además que pasa mucho de que como nosotros, como sociedad, cuando éramos niños, tampoco hemos tenido este tipo de espacios o no había tanto estudio sobre la inteligencia emocional como tal, o no se le daba tanta importancia. Hay muchas cosas que nosotros no las sabemos gestionar, no nos sabemos identificar, dar cuenta, ¿no? Entonces, es un trabajo continuo de las profes. Claro, bueno, muchos nos reprimían, digamos, ¿no? Exactamente. Que en silencio. Y jamás yo había escuchado que el momento del conflicto sea lo más importante que suceda, digamos, ¿no? No, y hoy en día las pantallas, que es un momento de alejar a los niños y concentrarse, digamos, en pintura, en historia, que antes creo que leíamos más cuentos que ahora, ¿no? Sí, las pantallas en realidad es nuestro peor enemigo, Sí. como blog también, porque a veces necesitamos hacer como que necesitamos demasiada creatividad para captar la atención de los niños. Por eso nuestros cursos son cortos. Intentamos como romper con lo que ya hacen en el colegio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pantalla segrega demasiada serotonina, demasiadas endorfinas en el cerebro del niño, entonces por la cantidad de estímulos que hay, la cantidad de luces, la cantidad de colores, la cantidad de sonidos. Entonces, después darle papel y lápiz va a ser cero atractivo para los chicos, ¿no? Entonces, nosotros eso es con lo que más lidiamos, con buscar la manera en la que sea atractiva. Entonces, ¿cómo hacemos? De que jamás se le da papel y lápiz. Jamás. Es como que eso ya lo tienen en el colegio. En blog se les da pintura texturada. Entonces, todo el tiempo ahí estamos con las profes viendo qué texturas hacer para que sea atractiva para los niños no, o sea, como que ahí sí que intentamos ser lo más creativas posible nosotras para también contagiar eso con los chicos y que sea divertido para ellos. Mi objetivo principal también con blog, después de yo haber estado en el colegio, yo estuve en el colegio en La Paz y la pasé un poco mal, o sea, como que me aburría mucho. Yo decía, yo nunca quisiera que un niño pase por esto, ¿no? Porque el aprendizaje jamás debería ser aburrido. Y yo me aburría full en el colegio. Entonces, con esta idea, yo cuando me vine a vivir a Santa Cruz, como los niños en general acá en Santa Cruz crecen como más libres porque hay como más espacios verdes, espacios abiertos, yo veía que el sentarse para un niño era asociado a hacer tareas. No había este sentarse como un momento de disfrute, como un momento en el que yo pueda mirar a mi compañero a los ojos, en un momento en el que yo baje mis niveles y me regule y esté tranquilo y que pinte y lo disfrute y conecte con mi respiración. Eso no es común. Directamente lo asocian con hacer tareas y es como que odian. Claro. Entonces, yo quiero romper con eso, con blog también, ¿no? Que sea un momento. Y lo hacemos tanto en las clases como en los cumpleaños, porque también ofrecemos paquetes de cumpleaños en los que también hacen, Las dinámicas son diferentes a las que estamos acostumbrados. Totalmente. Y intentar como romper este
yo le digo el cumpleaños boda, Ya. en el que hay mozos, amplificación, globo loco, todo tipo de estímulos, porque las mamás me decían, yo no entiendo, lo he visto saltar en el globo loco toda la tarde y llega a mi casa y está revolucionado. No, o sea, este niño no se apaga. Y claro, porque tuvo exceso de azúcar, exceso de estímulos, exceso de todo, ¿no? Entonces, la idea es más bien que sean cumpleaños que los ayude a conectar, a divertirse, a charlar, a contar sus cosas, Qué buenísimo. mientras ellos van creando, y que no se lleven una canasta de dulces, sino que se lleven lo que ellos mismos han creado también, Wow. ¿no? Entonces, es un concepto bastante diferente del habitual de cumpleaños. Obviamente siempre intentamos regular, porque obviamente hay niños con un temperamento mucho más activo que otros, entonces tiene que haber dentro de los cumpleaños alguna actividad más artística y también una actividad como más sensorial o de experimentos y demás, para que todos estén como contentos, pero lo logramos. O sea, como que yo creo que a todos los niños en general, si les das este tipo de espacios, les gusta. Entonces eso también es otro de nuestros servicios. Qué hermoso. buenísimo. ¿Dónde vamos? Sí, yo pensando ya en la mía, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Vamos a qué estar ahí bonito, visitándote me pronto. encanta. Pero qué genial todo el trabajo que están haciendo ustedes como blog, porque esta información que nos estás dando, imagino que muchas mamás van a estar felices. Porque no todas queremos un cumpleaños así cargado de tantas cosas, sino regalarle experiencias a tu bebé y que conecte, como vos decís, con su amiguito, que conozca al hijito de la... De tus amigas. claro, de tus amigas, que lleguen a la casa y tengan de qué conversar y cosas valiosas, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que muchas mamás buscamos ahora y profesionales como vos son nuestras aliadas, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, hoy, como hay tanta información y el mundo va tan rápido, hay muy poco espacio para la creatividad, muy poquitito. Y como que la vida nos ha ido enseñando con pandemias y demás que la creatividad es algo como tan importante hoy por hoy. Ya no sé, o sea, por ejemplo, nosotros como blog estábamos destinados a quebrar, ¿no? En la pandemia, porque trabajábamos con niños chiquititos, todo era presencial, era toda esta conexión y demás, y que pantallas no, y de la nada se cierra todo, Sí. y era como... Claro, también las mamás los llevaban a los niños para que hagan los experimentos y hagan explotar el volcán en bloc y no en la alfombra del living de su mamá, en la blanca, ¿no? Entonces yo decía, o sea, esto va a quebrar, esto no va a funcionar, y hemos tenido que como que reestructurar el negocio totalmente para que vaya funcionando y aliarnos de las pantallas y poder dar las clases virtualmente, mandar el material en cajas de pizza, los mandábamos el material en ese entonces. Ha empezado a ir tan bien porque era tanta la necesidad de generar estos espacios en momentos de crisis, como ha sido la pandemia, en espacios de encuentro, de relajación, de disfrute, en mesa, que nos han empezado a llamar mucho. Entonces hemos empezado a mandar kits de blog a La Paz, a Tarija, a Santa Cruz, a Cochabamba. Tanto así que nos hemos contactado con el Colegio Tiquipaya en Cochabamba, y un año entero hemos agregado una materia por justamente la necesidad, que se llamaba Emocionarte en ese entonces. Y era una materia más del colegio, y les dábamos clases a todos los niños con un libro creado por blog. Entonces hay una necesidad, Sí. y yo creo que si nosotros no hubiéramos sido creativos, directamente estábamos destinados al fracaso. Y blog es un emprendimiento como muchos otros que necesitan creatividad. Sí. Entonces es algo que a los niños no se les puede inhibir o prohibir, y que es de suma importancia para absolutamente cualquier cosa que decidan hacer en su vida más adelante. O sea, a mí me da pena de que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que era una persona creativa saliendo de la universidad. ¿Y cómo lo hubiera podido explotar si hubiera sabido eso desde niña, no? Pero lo descubriste saliendo de la U. Sí, lo descubrí saliendo de la U. Lo descubrí justamente, yo siento que blog es también un poco el resultado de algunos traumas, ¿no? Porque yo estuve en un colegio trilingüe en el que era como súper autoritario, súper rígida la educación. Si no hacías tareas, los viernes se llamaba viernes de arresto. Ay, ¿no? pucha. Desde el nombre ya nomás. Claro, entonces había muchas cosas que a mí no me llamaban la atención aprender. Claro. Y no había espacios en los que se validen tanto las emociones.
y yo, por ejemplo, he crecido pensando que el miedo no era, no, más bien que el miedo, o sea, como que no podía mostrar cuando sentía miedo o cuando tenía rabia, cuando estaba enojo. No eran válidos que no esas eran emociones. válidos, sí. Sí, malcriada. Malcriada. O por ejemplo, yo escucho un montón en blog, sí, es que lo que pasa es que no quiere entrar porque está manipulándome, ¿no? La clásica. La clásica de está manipulándote, y es como que hoy la evidencia científica demuestra que un niño no puede manipular antes de los 6 años, o sea, no tiene la habilidad mental. Entonces, todo ha cambiado, ¿no? Ujú. Todo ha cambiado, y además antes tal vez no era necesario, porque la vida no iba tan rápido, no era necesario tantos espacios como blog. Ujú. Porque, por ejemplo, las habilidades sociales que tal vez ustedes tuvieron a los 4, 5, 6 años era con sus vecinos, era, Sí. ¿no? Hoy ya no es tanto así, hoy se necesita generar espacios. Ha sido muy triste después de la pandemia, cuando hemos vuelto a abrir puertas, que los niños entraban y no jugaban entre ellos. O sea, como que no sabían cómo acercarse a... Sí. Wow. ¿no? Entonces Claro. se necesitan empezar a hacer este tipo de espacios en los que haya una persona que module la manera en la que ellos van Exacto. jugando, para empezar a potenciar estas habilidades sociales desde tan chiquititos, porque hemos tenido algunas brechas que todavía nos están viendo los efectos, ¿no? Uno es, por ejemplo, justamente hablábamos de que ustedes tienen niños de 2 años. Ajá, yo de 1 y 2. Bueno, de 1 y 2, después los niños de 3, 4, más o menos, que han nacido por pandemia y demás, se ve un retraso generalizado del lenguaje, ¿no? O por ejemplo, algunas mamás me comentaban de que venía la niñera, se les acercaba y que los niños le subían su barbijo por lo acostumbrados que estaban, ¿no? Oh, a ciertas wow. cosas. Ajá. Entonces, todo eso ha generado impacto, ¿no? Y se está buscando lugares en los que ayude a promover estas cosas que no se sabe todavía las consecuencias porque son chiquititos, pero sí se sabe que como el cerebro es como un músculo, mientras más lo ejercitas, más vas fortaleciendo, ¿no? Fortaleciendo la habilidad, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, la empatía, la comunicación asertiva, la manera en la que vayan regulándose, la manera que vayan aprendiendo a respirar y demás. Todo eso va a generar un impacto y tiene que repetirse 1000 veces, ¿no? Claro. Yo creo que de alguna manera, no sé ustedes chicas, pero yo viví la etapa en la que mi mamá me ponía clases de pintura y de tocar teclado. Uh-huh. O sea, tenía mis cursos de verano, digamos, ¿no? Ujú. Tal vez, o sea, la intención de mi mamá estaba buenísima y se lo agradezco, son cositas que me entretenían, pero mi mamá no tenía tal vez la capacidad de explicarme por qué era tan bueno para mí, digamos, ¿no? A su manera, y como no había mucha información, tal vez no lo hacía, pero ya ahora que como sos grande, digamos, ya te vas dando cuenta. Entonces a su manera sí lo hacía. De repente yo fui a clases de pintura con mi primo, me acuerdo, y no, pues mi primo capísimo, o sea, le salió y hasta ahora ya es profesor de artes plásticas. Bitch. A ese nivel. Y yo no, digamos, ¿no? Pero, o sea, y tenés que entender de que vos no tenés el talento, él sí. Y a él sí le iba muy bien, él tenía mejores calificaciones y ahora va a vivir de eso, digamos, ¿no? Entonces yo fui porque simplemente eran... ¿Tu mamá? Claro, mi mamá me inscribió, digamos, ¿no? Pero qué importante es que, digamos, ahora yo me toque inscribirlo a mi hijo y explicarle, ¿no? Mira, tal vez va con un primito, amigo, le va mejor al amigo y hacerlo entender de que él sí tiene talento y tal vez mi hijito no, y aceptarlo, ¿no? Entonces, esa información que vos brindás y conectás bien con lo creativo y con las emociones está genial, ¿no? Para que nosotros como papás sepamos cómo llegar a nuestros hijos. Se identificó. Sí, ¿verdad? La hiciste así, Gracias, recordar mami. esa etapa. Sí, en realidad yo veo que yo veo algo como triste que pasa en general en Santa Cruz, bueno, en Bolivia en general, en que, por ejemplo, si tú eres niño y no juegas fútbol, hay algo mal contigo, porque es como que todos estamos alineados hacia que ciertos talentos Sí. son aceptados y ciertos talentos son ñoños. Sí. Entonces, la intención en Blog es identificar también cuál es tu talento y fortalecerlo y
y como que cada uno encuentre en cositas pequeñas cuál es su singularidad, porque todos somos creativos y todos podemos ser artistas. Yo personalmente no pinto bien, yo no soy un artista, pero disfruto mucho de hacerlo. Y también eso que hizo tu mamá, tal vez vos no tenías como el talento o la facilidad de la motricidad fina, si quieres decirlo así, como lo tenía tu primo, pero lo que cuando tú estás haciendo una obra de arte y estás disfrutando, tu cerebro brilla. Y tu cerebro empieza a generar más ramificaciones en el lóbulo prefrontal, que es este de acá, que es el encargado de la planificación, de la atención sostenida, de la memoria, de la coordinación, ¿no? Entonces, estás haciendo muchas cosas que después, el que tú estés, por ejemplo, con un cotonete haciendo puntito, 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 y que tengas la paciencia de hacerlo, estás coordinando tus ojos con tu manito, estás haciendo muchas cosas que después eso te va a ayudar en la lectoescritura, te va a ayudar en que después puedas aprender a cómo a sumar, puedas hacer muchas actividades escolares también. Entonces, no solamente es arte, creatividad, sino Si te sale bonito o no, digamos. estás haciendo una actividad mindfulness. Es lo mismo que hacer yoga. Está tu cerebro brillando igual. Entonces, es algo que yo creo que todos los niños lo necesitan en su vida. Necesitan tener estos espacios de relajación en los que ellos puedan tener una atención plena, prestar atención en lo que están haciendo en ese momento y disfrutarlo. Va a ser como es el cerebro, va a empezar a generar más ramificaciones para que después haya otras cosas que no les cueste tanto, ¿no? Entonces, es maravilloso todo lo que puedes hacer con el arte, ¿no? Y obviamente como el arte, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. También cuando están aprendiendo natación puede ser una actividad más mindfulness, ¿no? En los que los niños están como en soledad haciendo algo, focalizando su atención y demás. Pero el arte en particularmente es muy bueno para eso, y además que los niños que son tan expresivos no tienen tanto lenguaje de poder decir, es que lo que pasa es que justamente como en Intensamente, ¿no? Que no tienen todas estas otras emociones que se ven en la adolescencia. O sea, sí las tienen, pero no las saben identificar, ¿no? Entonces, en el arte sí lo hacen. O sea, me encanta a mí ver los trabajos de los niños porque son muy genuinos, porque no tienen esta barrera de... Los niños no están pensando si pintan bien o mal. Los niños están pintando y están expresando lo que les está pasando. Entonces tú ves y analizas un poquito más a detalle el dibujo de un niño y puedes sacar muchísima información de qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces es una manera de expresar las emociones ideal justamente para los niños que todavía no lo pueden verbalizar o todavía ni siquiera entienden qué les está pasando, ¿no? Desde los colores que usan, desde el trazo que tienen, desde lo vacío o lo lleno que está su dibujo y demás, ¿no? Entonces es maravilloso todo lo que tú puedes observar ahí y acompañar desde ese lugar también, ¿no? Buenísimo. A mí me pasa, por ejemplo, con Olivia, la pongo a pintar, ¿no? Ya tiene 2 años. Olivia, vamos a pintar. Entonces ella pinta, hace unas cuantas rayitas. Mamá, mira, mamá. Yo, qué hermoso, Olivia, me encanta. Su cara como que fue un logro, como que hizo así un súper dibujo y sigue pintando. Claro que ya no se queda, creo que es por los 2 años, no se queda mucho tiempo pintando. Ella es un rato, pinta, yo, súper bonito. Hace sus rayitas y listo y se va. Es un rato, ¿no? Claro, sí, porque se distrae un rato y su atención sostenida de un niño de 2 años es limitada. Igual, de todas maneras, los niños siempre van a hacer sus trabajos y te van a decir, Miss, ¿te gusta? Y la intención también ahí es como que volcarle un poco la pregunta desde tan chiquititos, ¿te gusta a ti? O por ejemplo decirle, es que tú hiciste un corazón, un círculo, wow, ¿te gusta lo que hiciste? Lo lograste, lo hiciste tú sola. Porque después cuando el niño siempre va a buscar tu aprobación. Y después va a ser un adulto que todo el tiempo esté buscando la aprobación de los demás y no tanto la suya como tal, ¿no? Entonces, desde tan chiquititos hay ciertas cosas que son tan simples que se las puede forzar, pero que en nuestra época no se pensaba así, digamos, no había tanta información, pero correcto. Sí es todo un desafío para
ustedes como mamás, para nosotros como adultos, poder acompañar desde ese lugar, porque nosotros hemos sido educados así. Y hay talleres para las mamás. Sí, de creatividad. Para validar los sentimientos de nuestros hijos. De creatividad hay. ¿Verdad? Al principio hacíamos bastantes como wine and paints y actividades para adultos. Las hemos dejado de hacer porque nos hemos centrado más en los niños, pero estamos reactivando. Por ejemplo, este sábado tenemos un taller para niñeras. Porque claro, también las niñeras que pasan mucho tiempo con los niños vienen con otra carga emocional de cómo han sido criadas ellos, y es importante que sepan cómo poner un límite, porque la crianza respetuosa también pareciera que no tiene límites, ¿no? Que sí, validar, y de ahí quién no se sabe si el niño es el adulto o vos, ¿no? Entonces es para poner límites firmes con amor, que eso a nosotros como adultos nos cuesta un montón por cómo hemos sido criados, o por ejemplo cómo gestionar un berrinche, o por qué es importante un berrinche para el neurodesarrollo de un niño, ¿no? Entonces, todo eso van a aprender las niñeras, y por supuesto vamos a hacer talleres para mamás también. Y también otra cosa que me parece interesante es hacer talleres para abuelos, porque las mamás de hoy, con toda esta parte de la crianza respetuosa, son muy juzgadas. Sí. ¿No? Criticada. Y también uno no se anima a contrariar a su madre o a su suegra, digamos. Cuando la respuesta era dale con la chancla. Ajá, o es como que está ahí tu hijo y vos no estás haciendo nada. Ajá. Y tu padre por ahí. Es que vos no le diciendo, pones límite. Es que le falta un chicotazo, digamos, ¿no? Y que no le has dado, estate quieto, o cosas así, digamos. Que sos muy permisiva. Que no le pegás. Dale uno. Y yo, que yo te di pa' tu manazo, le decía. Que yo te di pa' tu manazo, y mira qué bien saliste. Gracias a mí. Sí, bien, salí bien, pero no sé cómo responderle asertivamente cuando mi jefe me está maltratando. Salí bien, pero no sé, ¿no? Me quedo callada cuando debía defenderme yo misma. Ajá, y cuando defenderme me parece un acto de violencia, cuando solamente estoy diciendo mi opinión, ¿no? Hay tantas cosas, tantas heridas que nosotros tenemos a raíz de la crianza tradicional. Bueno, los papás también lo hicieron con las herramientas que tuvieron, lo mejor que pudieron. Y por supuesto que ustedes también les van a dejar, hagan lo que hagan, heridas a sus trauma. Hijos, porque es parte de la vida. O sea, todos tus traumas normalmente te los dan tus papás, y es así, y así va a ser siempre. Sí. Pero mientras más habilidades sociales les puedas dar, es un regalo que les vas a dar para toda la vida, ¿no? Entonces, vale la pena poner el foco ahí. Yo ya llevé a mi mamá a un taller de inteligencia emocional. ¿Qué tal la experiencia? A mí me encantó. Tocamos muchos puntos que ella está tocando aquí. Y yo le pregunté a mi mamá. Claro, habían puntos fuertes, ¿no? O sea, porque todo lo contrario a su crianza de ellos. Mami, ¿qué le pareció el taller? Todo ha cambiado. No me quiso decir nada más. O sea, pero sé que ya sembré algo en su mente, en su corazón. Y de alguna manera fue gratificante para ella estar en el taller, porque no solamente nos hablaron de la inteligencia emocional para nuestros hijos o su nieto en este caso, sino para ella, ¿no? Entonces como que la vi ahí medio lagrimeando, digamos, ¿no? Claro, es como que ellos se sienten confrontados y medio se arrepienten en el fondo. Sí, más allá yo siento que más allá del arrepentimiento es el darse cuenta de que hay otras maneras que tal vez puedan ayudar también, ¿no? Y que el mundo ha ido cambiando, y que yo creo que como mamás es una obligación estar como que entender un poco más sobre la crianza respetuosa hoy, porque tenemos tantas herramientas que antes no existían. Sí. Entonces es como que hay que actualizarse y hay que ir viendo qué es lo que funciona hoy, ¿no? Porque no podemos seguir pensando en cómo hemos sido criados, o sea, sus papás, sus abuelos y demás, porque el mundo ha cambiado y cambia muy rápido. Entonces, y las neurociencias ya te van mostrando, porque no es una moda. No es una moda de que va a pasar y que las mamás ahora. No, o sea, hay todo un componente neurocientífico que te demuestra de que hay diferentes maneras para que tengas más inteligencia emocional y que puedas ser más exitoso a la larga, ¿no? Por ejemplo, la creatividad antes, o sea, ¿quién hablaba de creatividad? O sea, no era valorado eso. No, inclusive ahora tampoco sigue siendo tanto, ¿no?
Ajá, pero antes era como que solo sos inteligente si sabes bien matemáticas. Exacto. Sí. Ajá, Exactamente. exacto. Y hoy por hoy es como que hay muchas maneras de ser inteligente también. Y lo más y al final puedes ser muy inteligente en ciertas áreas, pero si no tienes tolerancia a la frustración, ¿cómo podemos seguir avanzando? Exacto. ¿No? Y eso está pasando mucho ahora con los adolescentes y demás, de que tienen baja tolerancia a la frustración porque el mundo va muy rápido, ¿no? Entonces Y como, todo lo conseguimos rápido, digamos, ¿no? Exacto, y Entonces sin- no sin saben tanto esperar o no Ajá. saben perder. Sí, ¿verdad? Y también con esta mala mirada de la crianza respetuosa, los papás como que están tan encima de los niños que no quieren que sufran Ni que se aburran. ni que se aburran. Ajá. Entonces, si no sufren, ¿cómo va a generar tolerancia a la frustración después? O cómo va a entender cómo tramitar el dolor, ¿no? O saber esperar. o saber ¿Cómo saber esperar. reaccionar a esos momentos? Por ejemplo, uno cuando sale a algún restaurante, como papá, los espera que llore. Entonces lo que hace es lo fácil, es pum, dale dibujito. Entonces está mal, pero yo digo, mi mamá, ¿pero cómo hacíamos antes? Dice mi mamá. Antes ustedes solitos se calmaban y yo, pero bueno, ahora que tengo las herramientas, quizás no sea la mejor, pero sé que la voy a calmar con el teléfono. Y ya puedo almorzar yo tranquila. Claro. No, y es que también antes los padres, no sé si eran más inconscientes, nos mandaban al parque y ni nos acompañaban. Y no, que ahora uno que lo va a mandar al parque sin acompañarlo, digamos. ¿Verdad? Como dice mi mamá, las cosas cambiaron. ¿Qué se puede hacer? A ver, porque en un restaurante es una situación complicada que vivimos todos. Digamos, por ejemplo, ya yo ni quiero salir a ningún lado porque sé que me voy a estresar. Hay nomás. caos. Yo no salgo. Es muy rara vez que sale con las dos porque y uno no puede disfrutar la comida. Por último, me voy yo y mi esposo queda solo con una. Entonces, no, eso no es almorzar en familia. Pues. Claro. Ajá, la hora de la comida siempre es estresante y como que comer rápido para que yo coma y que anda a verlo tu hijo, que se Sí. A ver, ayúdame. ¿Por qué respiraste? ¡Una herramienta! Respiró hondo. Respiré porque dijeron muchas cosas. Me estresé solo de pensar. Porque valga la aclaración que Fernanda no es mamá. Sí, no soy mamá, pero estoy todo el tiempo con niños y estoy viendo bastantes desbordes igual todo el tiempo. Y yo creo que lo importante es siempre, y es lo que les digo a los papás, siempre validar la emoción. Entiendo que estés enojado, que tú querías que te lo corten en cuadrados y te lo cortaron en triángulos. Entiendo que eso es que lo que pasa es que eso te frustra y por eso tu carita está así. Entiendo, pero lo tienes que comer igual porque eso te va a hacer bien. Como que lo entiendo, pero mantengo el límite firme. Y eso de que te estreses, de que llore y que grite y que chille, porque hay mamás que no toleran el llanto de los niños. Sí. No lo toleran. Es como que le reactiva muchas cosas emocionales. A mí, por ejemplo, me estresa, Dios mío, a veces me quiero enloquecer y ya no sé qué hacer porque están llorando y es como que yo me desespero y mi esposo me dice, pero déjalo que llore y yo, no puedo. Sí, yo Claro. tampoco. Pero ahí es como, eso está en tu En cancha. nuestro trauma de chica. ¿Por qué no puedes tolerar el llanto? No lo toleraba. ¿Cómo vos gestionas la tristeza? Yo Todo ni el me tiempo acuerdo. te quieres hacer a la loca con la tristeza. Es como que no, ya vamos para adelante. Y es como que después cuando tu hijo se desborda es algo que no lo puedes tolerar, Sí. pero es algo tuyo. Entonces ahí está en tu cancha, no en la cancha del niño, Wow. ¿no? Amiga, ¿Qué nos pasó? Estoy pensando. Pero es que Porque es verdad, no puedo. Yo la escucho a ninguna de las dos y ya identifico su llanto de dolor, identifico el llanto de berrinche. Y cuando se golpea o algo, pucha, algo le pasó, no puedo escuchar a la alza, me la llevo todo, no claro, puedo. cuando se lastima te da pena, pero a veces ya cuando es ya me da rabia. Y entonces yo digo, Dios mío, me da rabia ya este niño, digamos, ¿no? Y mi esposo, pero déjalo que llore un rato, ya se le va a pasar, porque según él se le pasa solo, y es verdad, he leído y he escuchado que se pasa solo. Claro. Cuando es un berrinche, digamos, ¿no? Los berrinches, que son estos desbordes emocionales que literalmente el cerebro del niño entra en cortocircuito, se pueden acompañar validando la emoción y tenemos que esperar hasta dónde dura la emoción. Hay berrinches que yo he visto que duran una hora. Hay berrinches que duran una hora, ¿no? Y es acompañar porque tiene que salir esa emoción. Entonces es dificilísimo, pues, y en un mundo tan acelerado, por supuesto que también, pero es una oportunidad para la próxima vez hacerlo mejor y así, y que los niños vayan aprendiendo, porque es a partir de la repetición, entonces tienen que y para pasar nosotras muchos igual, berrinches.
Para nosotros igual la repetición, porque uno dice, ay, ya no voy a renegar tanto. Y a la siguiente reniego menos o no reniego, pero después otra vez me van a renegar y así. Claro, es Muchas Qué emociones. difícil, sí, es difícil. Es dificilísimo, pero es un aprendizaje muy lindo si tú lo interiorizas y empiezas a identificar qué pasa contigo. Porque tú puedes ser, porque el cerebro del niño, el niño termina de desarrollar su cerebro hasta más o menos entre los 27 y 30 años. Entonces vos, que ya tienes tu cerebro más o menos... Ya nosotros estamos en los 30, ya nos desarrollamos. que ya lo tienes desarrollado, tú tienes que prestarle tu lóbulo prefrontal a ese niño que no lo tiene desarrollado. Entonces tú tienes que tener regulado tu cerebro para poder acompañar, y a través de las neuronas espejo, que eso es maravilloso de los seres humanos, vos puedes, tu calma, su calma, ¿no? Tú puedes darle tu calma, vos puedes respirar. Es muy chistoso porque, no sé si les pasó, pero cuando un niño entra en berrinche, y hay niños que no se dejan tocar, ¿no? Pero hay otros niños que que buscan. Entonces vos lo abrazas y vos empiezas a respirar más profundo, y el niño empieza a copiar cómo tú estás respirando. Y empieza a respirar igual. Entonces tú estás... ¿no? Pero ese respiro de calma. Entonces vos te vas regulando por neuronas espejo. El niño también se va regulando. Y esa es la manera en la que tú le estás enseñando a su cerebro a generar más conexión en su lóbulo prefrontal, y cada vez, y mientras más va creciendo, después lo va a poder hacer solo. Pero eso se lo tienes que enseñar. Y es muy triste como, por ejemplo, en el sistema educativo, somos tan bondadosos como cuando les enseñas las letras, por ejemplo, A, y le ponen puntitos, cómo se hace la A, y que repita 100 veces la A hasta que le salga la A, y no somos así de bondadosos con los berrinches. Que lo queremos callar, que lo queremos callar, que lo queremos callar, en vez de decirle, bueno, ok, vamos a hacerlo así como has aprendido la A con puntitos, yo te voy a prestar mi lóbulo prefrontal y lo vamos a hacer juntos. Y te voy a acompañar todas las veces que sea necesario. Sí. Hasta que le salga. Sí, ahora juzgamos, es mal educado. Y le tiramos un montón de adjetivos y no es correcto, pues no, nadie sabe cómo está viviendo el niño, qué sucede en la familia y demás. Y también es bien interesante cómo funciona el cerebro desde ese lugar, porque el cerebro se va constituyendo como en 3 bloques importantes, como lo menciona Conscious Discipline. Debería haber traído mi cerebro para mostrarles. pero la primera parte, por ejemplo, el cerebro reptiliano, es con lo que todas las personas nacemos, que ya está desarrollado, que es como, por ejemplo, que un niño escucha un golpe muy fuerte y abre sus ojitos, ¿no? Y está alerta, vendría a ser la parte más instintiva. Esa parte del cerebro, cuando se activa, lo que está buscando es saber si está seguro o no. Sí. Para ver si ataca, huye o se esconde. Después, cuando así ya... como de la supervivencia. Ese es el cerebro de supervivencia. Claro, es que ella fue... No, pero eso me enseñaron. Como temor e intensamente. Crianza y malcrianza, amigo. Sí, es el cerebro de supervivencia, que ese es el que está desarrollado cuando nacen los bebés. Y después está el cerebro emocional, que ahí es donde están todas las emociones a flor de piel, y el berrinche está entre el de supervivencia y el emocional, que es ahí como que está en un grito, escándalo, llanto. Y ahí ese cerebro lo único que está necesitando es sentirse querido para regularse. Está preguntando, ¿soy querido o no soy querido? Y de ahí, a través de la respiración y demás, pasamos a la tercera parte del cerebro, que es la más compleja, la que más tarda en desarrollar, no sé si la más compleja, pero la que más tarda en desarrollar, que es este lóbulo prefrontal, que los niños no lo tienen completo todavía, que ese es el que los adultos sí. Entonces, si tú quieres que un niño reflexione sobre su berrinche, no puedes hacerlo reflexionar cuando está en berrinche, claro, porque no te va a escuchar. Lo mismo con un adolescente. Lo mismo, el otro día una mamá me dice, es que se enoja mucho y yo la quiero acompañar y le empiezo a explicar y le explico que no sé, que se tiene que meter a la ducha igual, que y se pone a llorar peor y ya no sé qué hacer porque yo le quiero explicar. Yo todo el tiempo quiero hablar y quiero que ella sepa que ella puede acudir a mí cuando se sienta mal. Y le digo, entiendo, y puedes acompañarla, pero todo lo que tú le hables es por aquí, por aquí. Es lo mismo que cuando tú estás enojada, claro,
con tu marido, por ejemplo, tu marido venga y te acaricia el pelo, lo vas a querer matar, ¿no? Claro. Hasta Obvio. que estés en tu lóbulo prefrontal y estés más tranquila y te acaricia el pelo y puedan coordinar y le puedas explicar lo que ha pasado. Pero cuando estás en momento de ira, Sí. y con los niños hacemos eso, ya está, ya, ¿no? Y, Ok. No, súper, ¿no? Chicas, ¿ustedes han visto Intensamente? ¿Uno? A la No, 1 la yo vi, todavía. pero hasta por ahí. Es que yo no puedo ver nada concentrada porque siempre Claro. pasa algo. Pero sí, la 1 sí, la 2 no la he visto. Yo no. ¿Vos? Ya la vi las dos. Pero aquí mi pregunta a la psicóloga. ¿Por qué no hay amor en Intensamente? ¿Por qué cree usted que no hay amor? Mira, bueno, O sea, porque, sí creo que es lo más importante, digamos. no hay la emoción, amor. No hay. porque el amor es un sentimiento, no es una No es emoción. una emoción. Pero yo pienso que del amor fluyen todos los sentimientos, ¿o estoy equivocada? No, porque los sentimientos son las cosas que te pasan como instantáneamente. ¿Como reacciones? Como las reacciones, o es como que pasa algo y tú sientes algo en tu cuerpo porque tu cerebro está activando cierta cosa porque te enojaste, porque te pusiste triste. De ahí esa tristeza, de ahí cuando la racionalizas y cuando pasa un tiempo ya puedes verla como un sentimiento como tal, o sea, como la puedes apropiar, digamos. El amor es muchas cosas. El amor también tiene enojo. El amor también tiene frustración, el amor también Claro, tiene por eso yo creo que miedo. sería como que el tipo una base de los sentimientos, digamos, ¿no? Porque si igual nos enojamos, Es que el amamos amor a esa es persona, un sentimiento, pero no es una emoción. Es mucho más complejo que eso. Y requiere tiempo, ¿no? El amor. No es que... No es instantáneo o reactivo. No. Por ejemplo, cuando nace un niño, aparecen pues muchas emociones, ¿no? Aparece el miedo, el dolor, la tristeza La del alegría. posparto, la alegría, todo eso. Y todo eso engloba el amor, ¿no? Entonces, por eso no aparece la ¡Wow! mira. Buenísimo. una tarea para que vean la 2. No, es que es hermosa, o sea, yo viendo desde el punto de vista de mamá, ¿no? En poder trabajar. Bueno, es que ahora en realidad yo no trabajo las emociones de mi bebé, porque, o sea, para mí, mi bebé, me encanta descubrirlo, me encanta descubrir su personalidad, qué le gusta, qué no, con qué lo hago feliz, qué sé yo. En realidad lo que yo trabajo es ahora conmigo, como mamá, qué herramientas utilizar o cómo ser mejor para él, digamos, ¿no? Y así que, por ejemplo, Intensamente es una película que me ayudó bastante a seguir regulando mis emociones para estar bien para él, digamos, ¿no? Así que a las mamis se la recomiendo. Sí, yo creo que es una película que no es para niños. Es una película que explica sobre la poda neural que atraviesa un preadolescente, como en la película tal cual, en la que empiezan a surgir más emociones y como más complejas que se ven en la adolescencia. Pero yo creo que los niños no la logran entender al 100% porque hay ciertas emociones que como que son muy abstractas para ellos también. Pero para las mamás, obvio que sí, buenísima. Sí, Ay, Es Dios. un must. Vamos a verlo. Vamos a verla. Sí, a ver la 1. ¿Y la adolescencia cuándo empieza? Más o menos. En teoría, a los 13 vendría a ser que está empezando la adolescencia, ¿no? Pero obviamente está muy adelantado, ¿no? O sea, cada vez se va adelantando más. Y eso es un factor de riesgo también, ¿no? Pero hoy por hoy se podría decir que una preadolescente vendría a ser una persona de 10 años. Wow. Ya Ha bajado bastante. Ha bajado, sí. Y es también por el exceso a información de adultos, ¿no? Que tienen los niños. O sea, yo escucho a niños bailando TikTok, Sí. hay mucha sexualización de la infancia que los papás no lo ven como tal, pero que sí causa Y no hay un control, pues, ¿no? Exacto. De eso. No hay no un hay un control. control. Hay efectos sobre eso potentes. Sí, cada vez se adelanta más la adolescencia y tienen tanto cúmulo de información que hoy por hoy ser adolescente debe ser muy, muy difícil. Porque de por sí el cerebro entra en complot, más todo el entorno, más las redes sociales, más que al adolescente le importa tanto
su Lo entorno, superficial también, ¿no? sus pares, dejan de importar lo que piensan los papás, les importa lo que piensan los amigos, ¿no? Sí. Entonces están muy expuestos a, y con toda la influencia de las redes sociales, por ejemplo, en lo que se muestra todo menos la verdad, ¿no? Porque se ve tanta falsedad en las redes sociales y demás, que para un adolescente debe ser muy difícil atravesar estas etapas, y sobre todo con la inmadurez característica de los adolescentes, poder tener redes sociales o poder hacer un buen uso del celular, ¿no? De Y la de todo el información contenido y de que todo hay. el contenido, sí. Y además están cada vez más ensimismados en el contenido de sus celulares, que dejan de tener relaciones presenciales, ¿no? Sí. De alguna manera. Entonces es bien complejo, y además de que a los papás les está costando mucho acompañar eso, ¿no? Porque No lo entienden. los papás y los colegios están todos preocupados. Sí. Ah, Sí, por ejemplo, yo fui a unos 15 el otro día y ya pues uno ya se siente viejo. Ya. La verdad que estaban las peladitas ahí, eran las amigas del cumpleañero. Era una cena así medio familiar y unas cuantas amiguitas. Y la que tenían las amiguitas paraban con su celular. O sea, nosotros nos podemos reunir a charlar o podemos juntarnos y decimos, pucha, nos olvidamos de sacarnos fotos, digamos, ¿no? Pero en cambio ellos así viven, oye, y de Puro ahí, selfie. y de ahí siguen así, digamos, ¿no? Y después, ay, que nos vemos, no sé qué, así todos súper felices, no sé qué. Y después ahí todos aburridotes parecían, digamos, seguramente se estaban divirtiendo, no sé, pero la cuestión es que todos parecían aburridotes con sus teléfonos cada uno. Y después, digamos, ¿no? Entonces, claro. es otra, oye, ya la Si se lo ven los socialización. adultos, imagínate los adolescentes, es Sí, o más sea, ya complejo aún. ellos era otra forma. Yo en los Sí. 15, ¿qué iba a estar así? Estaba muy charla, ¿verdad? No había otra que charlar nomás. Y bailar. Bailar. Yo bailaba. Sí. Sí, son nuevas adolescencias. Sí, es diferente. Y avanza todo muy rápido, entonces es como que los papás también tienen la obligación de estar todo el tiempo actualizándose para poder acompañar, porque si no es complicadísimo para los Sí. papás. Chicas, hablando de los papás, ¿no les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, en casa tenemos personalidades diferentes, ¿no? Yo con mi esposo y yo. Entonces yo soy mucho más permisiva y podría decirse libre, que yo lo dejo a mi hijo explorar, que no sé qué, y mi esposo no, es todo lo contrario. Por ejemplo, Matías se para en la sillita de comer, no se para porque quiere chugar, quiere ver, que no sé qué. Y yo no es que lo deje, simplemente que lo agarro o le digo, no, o no lo reteo, digamos, no, mi amor, sentate, qué sé yo, mucha paciencia. Y mi esposo no. A mí, de chico, ¿qué me iban a dejar? Yo tenía que estar parado como un palo de escoba. O sea, ahí está el choque, digamos, de dos personas diferentes. ¿Qué nos puedes aconsejar en esos casos, digamos, no? Terapia. Terapia de pareja. No, es que no es de pareja, es que uno educa a través de cómo ha sido educado, ¿no? Totalmente. Y además de que cómo has sido educado también tiene muchos contrastes con la otra persona de cómo ha sido Claro, y al educado. final, ¿qué va a decir mi bebé, digamos? ¿A cuál hacer caso? ¿Cuál es lo correcto? Yo creo que lo correcto es de que ustedes seguramente van a tener muchos encuentros y desencuentros a nivel de crianza, pero eso debería ser no de frente con el bebé, porque después es muy difícil. Yo vengo, por ejemplo, de papás divorciados y si ellos no hubieran tenido la misma versión, hubiera sido muy difícil para mi cerebro entender a quién tengo que hacer caso, ¿no? Entonces es como que ahí se ve varias cosas en los niños cuando tienen versiones muy diferentes y no entienden qué es lo que tienen que hacer, y además de que siempre van a jalar hacia su conveniencia, por supuesto, desde lo que les genere más placer, que eso no significa que sea lo mejor, ¿no? Entonces es importante que ustedes entren en congruencia, ustedes como papás, de qué van a permitir, qué no se permite, y que ustedes no discutan sobre la crianza delante del niño. Porque también el niño va a sentir que él es el culpable de... Ajá, que él provoca que se peleen los Esa papás. situación. Ajá, entonces es importante que ustedes como que, bueno, mira, yo estoy sintiendo que tal vez esta manera de crianza
para mí es difícil entender. O sea, como que buscar el diálogo entre ustedes, que solamente ustedes lo saben, cómo concretar en la manera en la que los dos se sientan cómodos y acordar para que cuando pasen estas circunstancias, aunque a vos ciertas cosas no te parezcan, te tengas que morder la lengua porque ya lo coordinaste o él, ¿no? Porque al final las parejas siempre van a tener que estar en pros y contras y hay algunas cosas en las que hay que ceder porque no todo va a ser como vos quieras o como él, y además de que los dos van a tener temperamentos distintos y también su hijo es una mezcla de esos temperamentos, ¿no? Entonces hay que ir coordinando, pero lo importante es de que el niño tenga como las reglas claras de qué se puede y qué no, como familia, ¿no? Y no solamente, porque si quiero esto voy a buscar a mi papá, si quiero esto voy a buscar a mi mamá, porque después es como que complicado. Sí. Wow, sí. Sí, porque en casa igual tenemos una regla de 0 galleta. Y ayer lo encontré a mi esposo dándole galleta a mi bebé. Así que ahí tuvimos una pelea. Claro. A mí, la regla, o sea, es que en realidad es una regla que tenemos. Y a mi esposo le gustan las galletas. Así que él se puso a comer galletas y cuando me vuelco mi esposa haciéndole así a mi hijo. O sea, eso quiere decir que antes ya le había dado. Porque así están conectados, o sea, hubo algo entre ellos dos. Bueno, Fernanda, ahora contanos dónde te podemos conseguir en redes sociales, la ubicación del lugar, porque imagino que muchas mamás están súper interesadas en asistir a estos talleres. Bueno, estamos ubicados en Sirari, ahí cerca del Colegio Franco. Se llama Blog Creativo y tenemos diferentes modalidades de talleres. Tenemos los talleres que se dictan todo el año, que esos son los ideales porque es donde se ve realmente como un proceso, ¿no? Se ve un aprendizaje como más amplio en el que se puede llegar a acompañar todo este proceso. Y estos talleres son mensualizados, son 8 clases al mes. En diferentes horarios y dependiendo de la edad, porque todos son acorde a la edad, ¿no? Tenemos uno para niños específicos de 2 años, tenemos otro de 3 a 5 años que hacemos todo el proceso para el inicio escolar, ya sea para entrar al pre-kinder o para entrar a primero, entre esos 3 y 5 años. Y tenemos el de Emocionarte, que es de 6 a 10 años, ¿no? Entonces tenemos todos esos programas que se dictan todo el año y en las vacaciones tenemos los winter camps, que son como cápsulas más pequeñitas en las que ellos van y hacen actividades y conocen nuevos amigos y demás, que es como más intensivo, no se ve tanto proceso, pero es específico para unas vacaciones de calidad de tiempo, digamos, ¿no? Claro, para que no estén ahí encerrados en la casa nomás. Exactamente, sí, más bien que hagan nuevos amigos, que aprendan, por ejemplo, ahora justamente estamos con los Winter Camps y estamos aprendiendo sobre Asia, el Medio Oriente, Asia, y entonces aprenden sobre la cultura, el arte, también mucho pensamiento crítico, ¿no? De cómo es acá, cómo es allá, y empiezan a hacer volar su imaginación con lugares. ¿Y para los más chiquititos? Para los más un chiquititos, año y medio. un año no trabajamos con... Todavía. Espérate al año que Pero tu hijo es un ángel todavía, espera sus 2 años. A partir de los 2 años, porque justamente es lo que tenemos que reforzar esto, ¿no? Que decía del lenguaje y toda la parte de la independencia, porque ya están empezando a ir al jardín. Los niños más chiquititos es mejor que estén más con la mamá. ¿Y cuánto tiempo dura uno de 2 añitos, por ejemplo, un taller de 2 añitos? 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. 2 veces por semana, sí. O sea, lo dejamos y nos vamos. Sí, hay todo un proceso de adaptación, porque un niño de 2 años no se queda fácil solo, pero también es un proceso de adaptación respetuosa, entonces es poco a poco y tenemos toda como una metodología para que sea respetuosa y que ellos empiecen a generar más independencia a los 2 años. 3 años igual y bueno, ya más adelante se quedan solos sin problema. Wow. Buenísimo. Sí, gracias. Bueno, igual estaremos pendientes de tus redes sociales para los talleres que mencionaste para los papás. Claro. Para las nanis también. Así que gracias, de verdad que fue muy bonita tu visita. Aprendimos mucho ahí. Ornella está haciendo un análisis profundo y yo también. Ahí encantada de verdad escuchar todas las herramientas y todo lo que nos pudiste mencionar. Será hasta una próxima oportunidad, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque igual hay muchos temas todavía que no hemos podido tocar por el tiempo, pero sabemos que vos nos puedes ayudar.
En un próximo episodio. Más bien a mí, gracias por haberme invitado. Es un placer y le hemos pasado bonito, así que Ay, qué voy a bueno. estar acá la próxima vez que me inviten. Bien. Un aplauso a la invitada. Sí, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos, por compartir todo tu conocimiento y también muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por mirar hasta aquí. Ya saben, no se olviden de suscribirse, darle me gusta y activen la campanita para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos entonces el próximo capítulo. Chao, Chao, mamis. chao. Chao, chao.